Hacer un monográfico sobre psicología, libre pensamiento, y entonces me dijo que escribiera algo. Digo, ¿y sobre qué escribo? Estaba él recién operado en el hospital. ¿Qué quieres que escribe? Bueno, no sé, escribe sobre conciencia de clase y psicología. Bueno, pues entonces me puse a darle vueltas y como un año después, pues escribí un texto, en principio que no era muy grande, y bueno, al final salió el libre pensamiento. Ahí no estaba el texto completo. Bueno, eso dio sus vueltas y de pronto un día alguien descubrió ese texto. Me dijo, joder, esto se podría ampliar, esto tiene más juego. Pero bueno, pero claro, pregunta, ¿cuánto juego tiene? Porque el tema de la psicología puede ser infinito. Y sobre todo con lo conceptual que es el texto, pues es que si te pones a desarrollar cada uno de los conceptos que salen ahí, 250 páginas fáciles, ¿no? 90, que fuera. En realidad, 30. Vale, ya está. Así que me limité y empecé a construir, a ver cómo podía relacionar la ciencia cognitiva con el anarquismo. Bueno, ha sido una aventura, pero ha tenido cierta lógica el desarrollo que ha salido. Lo que voy a intentar es explicar es el origen de la conducta humana. Un tema bastante difícil por otra parte, ¿no? Sin tocar los aspectos biológicos, porque ahí tendríamos un problema. Entonces, partiré del concepto de conciencia. Todo lo voy a intentar tocar muy por encima, porque esto si no puede ser un seminario de varios días. Y después expondré, una vez después del concepto de conciencia, intentaré exponer lo que es una cognición, ya entrados en materia en la ciencia cognitiva, en qué entendemos por procesamiento de información humana, y para ya dar el salto a la conciencia de clase. Y a la conciencia de clase la voy a analizar desde la ciencia cognitiva. Es decir, cuando diga ciencia cognitiva, la ciencia cognitiva lo único que pretende es entender cómo procesamos la información, cómo accedemos al conocimiento y qué hacemos con él una vez que nos entra, ¿no? Y hay diversas perspectivas y diversas disciplinas que la estudian. Llegaré a la conclusión, o al menos eso he llegado yo, que el tener conciencia de clase no es suficiente ni para ser revolucionario ni para cambiar el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Que haría falta una visión que fuera mucho más transgresora y que de alguna manera pues tocara todos los aspectos de la vida. Desde mi punto de vista, esa filosofía podría ser el anarquismo, porque, como veremos, o como trataré de demostrar, tiene muchos paralelismos con la psicología cognitiva. Y eso que el anarquismo es anterior a la psicología cognitiva. Y finalizaré con una crítica a la psicología, porque además ya como me he jubilado, ya puedo ponerla a parir y decir cómo me hubiera gustado a mí que fuera. Vamos a empezar por la conciencia de manera muy rápida. Ha habido siempre un debate desde la antigüedad, tanto a nivel de la filosofía, de la psicología, de las ciencias sociales. Se ha sintetizado que es una capacidad reflexiva individual y a la vez es un fenómeno que tiene que ver con la relación con los demás, ¿no? Aunque no todos los filósofos lo han visto así. Desde la filosofía clásica griega ya introdujo el problema. El primero que yo he conocido, que haya quedado muy claro, era Sócrates con su famoso conócete a ti mismo, ¿no? Que apelaba a la interioridad individual y también a una actitud reflexiva sobre la posición del sujeto dentro de la polis. Luego siguió Aristóteles, siguió Platón, pero de Platón se lió mucho con el tema del alma, cuerpo-alma, y entonces me lo he saltado. Pero Aristóteles, por ejemplo, llegó a vincular, por supuesto, conciencia, percepción, incluso el pensamiento discursivo, que para él era muy importante, y consideró al ser humano como un animal social.
eso es algo muy, muy importante, que en el siglo XVII, por ejemplo, el mismo Descartes, que también incidió en que el pensamiento daba carácter de existencia al individuo, él no llegó a aceptar, a reconocer el mundo social como una influencia, ¿no? dentro del individuo. Luego Kant después definió la conciencia como que era algo muy importante para adquirir el conocimiento. Todavía no hizo hincapié en una condición social. Hubo que llegar a Hegel, el que ya la conciencia afirma que la conciencia individual se desarrolla, pero no en aislamiento, sino en un reconocimiento con los demás, con los otros, ¿no? Algo que luego ya Marx desarrollaría ampliamente. En finales del siglo XIX y en el XX, la fenomenología y el existencialismo vuelven a tocar el tema, y en ambos casos se lo define como que hay ya una intencionalidad. Es decir, si tenemos conciencia es porque esa conciencia es de algo, ¿no? Está referida al mundo exterior, está dirigida al mundo, ¿no? Sartre llega a afirmar que no hace falta pensar en uno mismo para tener conciencia de ese estar en el mundo. Pero hay un autor que para mí, que es posterior, que es Paulo Freire, que creo que da en el clavo, aunque también dice muchas cosas que el anarquismo ya venía diciéndolo desde finales del siglo XIX, ¿no? Resignificó el concepto de conciencia en términos de pedagogía y política. Hay un libro de 1970, Pedagogía del oprimido, en que introduce la noción de concienciación, algo muy importante, ¿no? El sujeto puede tener una percepción crítica de la realidad y es capaz de reconocer, no quiere decir que las reconozca, ¿no? Pero es capaz de reconocer las estructuras de opresión. También dijo que la conciencia crítica es la que se da cuenta de que la realidad no es algo estático, sino un proceso de permanente transformación. Es decir, de esta manera el sujeto, el individuo, cada uno de nosotros nos podemos reconocer pues como agentes de cambio, ¿no? Sí, en una rápida conclusión podemos decir que la conciencia tendría un uso moral en el que no vamos a entrar a debatir porque sería complicadísimo eso de que diferenciamos entre el bien y el mal. Eso sería un debate para otro sitio y mucho más largo. Pero sí que tiene un componente moral, tiene un componente evidentemente reflexivo y luego sociopolítico. Y hay que diferenciar el término conciencia del término consciencia, porque la consciencia cuando se utiliza solo se hace referencia al estado de alerta o vigilia. Se suelen utilizar indistintamente, pero no es lo mismo. Bien, con permiso. Vamos a pasar a la psicología cognitiva. Aunque parezca más farragosa, no lo es, porque en realidad vamos a utilizar los mismos términos, pero con los mismos significados. Por ejemplo, la psicología cognitiva intenta explicar lo que es el procesamiento de información humana. Tiene que quedar claro porque luego lo vamos a asociar al anarquismo. Relaciona la conciencia y la conducta humana. A finales de los años 50 empezó a utilizarse el término en contraposición al conductismo, ¿no? ¿Y de qué se encarga la psicología cognitiva? Como parte de la ciencia cognitiva, el estudio de la cognición. Bien, ¿y qué es la cognición? Los procesos mentales implicados en el acto de conocimiento. Es un acto de conocimiento, un acto de aprendizaje. Siempre que hable de cognición, estamos hablando de un acto de condicionamiento, desde lo más básico a lo más concreto, en un acto de aprendizaje. Y esa cognición, claro, así dicha, tiene una interioridad que es más compleja. Estamos hablando de percepción, aprendizaje, formación de conceptos, razonamiento lógico, memoria, es decir, lo que hay dentro, eso que los conductistas no negaban,
simplemente como no lo podían ver ni analizar cuantitativamente, pues lo ignoraron, lo llamaron directamente la caja negra, ¿no? Pero, sin embargo, la psicología cognitiva sí que quiso ver qué pasaba ahí. Entre el estímulo y la respuesta, que era un reduccionismo del conductismo, ahí sucedía algo, porque todo el mundo, todas las personas expuestas al mismo estímulo, no respondían igual. Si no respondían igual, quiere decir que había un proceso interno que se estaba produciendo y que no era visible. Entonces, ellos quisieron saber cómo nos entraba la información, cómo la almacenábamos, cómo la identificábamos, la comprendíamos y la volvíamos a usar, ¿no? A todo esto, esa interpretación, recepción, elaboración, almacenamiento, es lo que se ha llamado el procesamiento de información humana, acto cognitivo. Se lo llama, cada autor le pone sus nombres, acto cognitivo, supuestos básicos, sistemas de creencias. Nos podemos quedar con lo que más nos guste, pero en todo caso es un acto de aprendizaje. Como os decía, los conductistas primeros nunca quisieron entrar en el tema. Llegaron en un momento dado a decir que ni siquiera lo que les contaba el paciente era creíble. Todo tenía que ser pasado por el matiz de la observación, de las técnicas observacionales. Tenían que verlo. Evidentemente, hacer terapia psicológica con ellos era muy complicado, salvo en cosas más sencillas, muy simples. Para intentar este proceso, la psicología cognitiva, a partir de los años 50, curiosamente con el desarrollo de los medios informáticos, se llegó, ¿no? Hay metáforas de comparar el procesamiento informático con el procesamiento de información humana. Y te lo explican y dices que sí. Cuando te lo están explicando, porque ves la lógica y el sentido del discurso, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Ellos los cognitivos utilizan el empirismo científico para intentar de hacer inferencias sobre qué pasa aquí y luego ver si eso lo pueden demostrar, ¿no? Lo que observan en un momento dado es que esos aprendizajes que hemos tenido puntualmente se convierte en un esquema de interpretación permanente. El otro día les ponía un ejemplo en el taller de psicología. Es un ejemplo muy burdo, pero funciona. Imaginaros que tú entras por esa puerta, hay un ventanuco y asomas ahí. Y entonces el primer día que asomas la cabeza te dan un cogotazo. No te han matado, ni te han hecho daño, ni te han hecho sangrar, ¿no? Pero te han dado, toma. Entonces tú, como te den otro, ya lo tienes aprendido para toda la vida y vas a pregonar, cuidado con meter la cabeza ahí que te dan. Aunque no hay no sabes qué probabilidad puede haber. Pero es que tú vas a encoger la cabeza cada vez que pases por ahí. Ese acto de aprendizaje primero ya se ha convertido en lo que se denominaría un esquema cognitivo, una creencia, un principio, un programa, como lo queréis llamar, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar esquema cognitivo. Ya se ha quedado estable. Ahí habría que desaprender eso. Tendrías que pasar N veces por ahí para crear otro nuevo esquema. ¿Cuál sería el nuevo esquema? Pues no siempre que pasas la cabeza te dan. Pero ya iríamos creando. Ya, cada vez que fueras a pasar, ya, ¿me darán o no me darán? Bueno, pues esa es una forma de aprendizaje. Estos aprendizajes no surgen de manera consciente como lo estamos hablando aquí. Se llega a decir en algunos textos que el 95% del procesamiento de información humana es automático. Yo no lo he medido, pero funcionamos con muchos automatismos, ¿no? Por eso se nos compara mucho nuestra forma de aprendizaje y de acción con las máquinas, con los ordenadores. En cualquier caso, como conclusión a esto, el individuo analiza la información nueva con los esquemas cognitivos, ¿vale? No solo vamos a tener uno, vamos a tener muchísimos esquemas cognitivos a lo largo de la vida, ¿no?
los vamos adquiriendo poco a poco prácticamente desde que nacemos. Esto no se hace, le decía Serrat, esto no se dice, esto no se toca, pues ahí ya nuestros padres van empezando, y como eso esté reforzado con una voz o con un golpe en el culo, pues imaginaros ahí el refuerzo aversivo que hay, se va a quedar grabado, pero bien, ¿no? Pero obviamente estos esquemas a lo largo de la vida hay que modificarlos. ¿Por qué? Porque un aprendizaje que tú has podido tener a los 5 o a los 6 años no siempre es válido a los 40 o a los 30, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de esas programaciones irlas cambiando con el paso del tiempo. Esto luego lo vamos a aplicar todo ahora mismo. O sea, esto es la introducción de lo que viene después, ¿no? Así, resumiendo mucho, podríamos decir que los esquemas cognitivos más los deseos y las motivaciones impulsarían la conducta. Los cognitivos generalmente seguimos el modelo biopsicosocial, esto lo digo como aclaración. Decimos que la conducta está provocada o motivada a partir de factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Esto sería más sensato que todo esto, ¿no? Pero queda ahí. Resumiendo lo que he dicho hasta ahora, la conciencia pues es autorreflexión y conocimiento del mundo, que puede ser moral, reflexiva y sociopolítica, con un potencial transformador. Hemos dicho que la psicología cognitiva estudia el procesamiento de información humana, el acto cognitivo. Y hemos terminado con la conclusión de que los esquemas cognitivos, esa programación que hemos aprendido, pues modulan la conducta. Vale. Vamos a entrar con la conciencia de clase. La conciencia de clase sería una aplicación sociopolítica de la conciencia, ¿no? Que no es solo individual, sino que estaría relacionada, como bien sabemos, con las dinámicas de dominación. Bueno, según el Máximo, la conciencia de clase sería esa capacidad para darnos cuenta de qué es lo que nos está ocurriendo, a qué clase pertenecemos, cuál es en qué tipo de relación de dominación estamos con nuestros opresores, cuáles son las fuerzas antagónicas que nos oprimen, y podríamos actuar en consecuencia. Siempre voy a poner podrían, porque no siempre es así. De hecho, esta semana he escuchado a uno que le han despedido de su empresa y claro, dice que es que claro, la empresa está pasando por un mal momento. Eso, no dice, no, es que mi jefe es un hijo de... o le importamos una mierda a los trabajadores, ¿no? No, está alienado el hombre. Él sabe que es clase obrera, pero se ha quedado ahí, no ha llegado mucho más lejos. Bueno, más ahí me señalaron que los trabajadores, hombres y mujeres, podían pasar, decían, de una clase en sí, pues individualizada, un grupo objetivo dentro del mundo laboral, de las relaciones de producción, a una clase para sí, ¿no? Es decir, ya es algo más amplio, es un colectivo que reconoce su posición dentro de esa tensión y se organiza políticamente. Muchos teóricos marxistas, desde entonces hasta nuestros días, han tocado el tema de la conciencia de clase. Yo voy a citar a uno nada más, porque ha estado muy de moda y lo seguirá estando en los movimientos sociales relacionados con Podemos, Mamar y todos estos, es Gramsci. Y me ha llamado la atención porque dice algo que lo dijeron nuestros ancestros hace ya mucho tiempo, ¿no? Que las clases dominantes no solo nos tienen sujetos mediante la coerción, sino violenta, sino a través de la dirección cultural y moral, ¿no? Pues eso lo hemos dicho los sócratas hace muchísimo tiempo antes que él, ¿no? Hay una frase que Goldman también dijo a este respecto, que luego la citaré. Desde este punto de vista, pues obviamente la lucha no solo sería económica, sino evidentemente cultural y simbólica.
algo que ha caracterizado al anarquismo desde el principio, ¿no? En el siglo XX ya han ido surgiendo voces, yo voy a citar a dos, que han planteado la superación de la relación capital-trabajo a la hora de definir la conciencia de clase, argumentando que había que incluir más aspectos de las relaciones de dominación. Incluso, bueno, se podría plantear en un momento dado a la famosa conciencia de clase, llamarla conciencia de dominación, como posibilidad para incorporar todas las posibles dominaciones que existen. Por ejemplo, Silvia Federici incorporó a la definición que decía que dijo que la reproducción social y el trabajo doméstico no remunerado son fundamentales para la acumulación de capital. Y es muy curioso porque el otro día me acordé de la alcaldesa de Madrid, que recordaréis con amor, Ana Botella era, ¿no? Que tenía, dudo que ella elaborara ese plan. En la época de la crisis de Lehman Brothers, dijo que ella tenía la solución para el paro, para la atención a los ancianos en las casas, para el tema de la falta de guarderías. ¿Sabéis cuál era? ¿La podéis imaginar? La mujer se queda en casa. Dejar de trabajar, dejar el mercado laboral, o sea que sí que produce plusvalía, ¿no? El trabajo doméstico no remunerado. Luego una norteamericana, Nancy Fraser, también incorporó también algo que empieza a estar muy teorizado, ¿no? Que es el tema de la conciencia de género y racial, ¿no? Con lo cual, a la hora de plantear la lucha de clases, la conciencia de clase, ella dice que se debería analizar desde múltiples ejes de esa dominación, ¿no? Pues ahí imaginaros que se incorporaría desde todo el tema de género, LGTB, etcétera, el indigenismo, cualquier cosa que se nos ocurra en la que haya relaciones de dominación, porque imaginaros que cuando Marx y Engels definen el concepto de lucha de clases, está hablando en el proletariado de las fábricas. Eso se ha superado hoy, es que hay muy poca gente ya en las fábricas. Y sin embargo hay relaciones de dominación por todos los lados, porque diremos, desde la familia, el colegio, en cualquier sitio, ¿no? En cualquier caso, lo que sí tenemos claro que la conciencia de clase o la conciencia de dominación sí que sería un instrumento, un esquema cognitivo muy básico para plantearnos la posibilidad de cualquier tipo de transformación. Porque si ni siquiera somos conscientes de que estamos oprimidos, de que estamos explotados o que estamos sometidos, es que no vamos a encontrar la necesidad para cambiar nada, ¿no? Este conocimiento nos permitiría comprender las estructuras de poder, las desigualdades sociales y cómo éstas afectan a nuestras vidas, porque estamos enfermos, tenemos malestar, pero parece que ha caído por ciencia infusa o es que tenemos algo biológico, que también. A lo mejor es el tipo de vida que llevamos, ¿no? Pero no basta con adquirir este conocimiento. El segundo paso impepinable sería organizarse. Es que no queda otra. En la clase o grupo que descubre que está siendo sometido a unas relaciones de explotación y de dominación tiene que organizarse, necesariamente. ¿Por qué? Para poder influir en el curso de los acontecimientos. Si se puede modificarlos, incluso llegando más lejos, pues destruir las condiciones que provocan y sostienen la injusticia social, ¿no? O esas relaciones de dominación. Pero insisto en que tener conciencia de clase o de dominación no es suficiente. Tenemos, digamos que la baraja que se abre, o las posibilidades son muchas. Podemos militar en movimientos sociales, en sindicatos reformistas, en combativos, CGT, CNT, Solidaridad, incluso apoyar a partidos políticos, pero también tenemos la posibilidad de hacer cambios mucho más profundos, llegar más lejos, porque
es muy probable que nos hayamos quedado ahí. Gran parte de nuestro problema como posibilidad de los últimos 80 años es que nos hemos quedado... no tenemos visión revolucionaria. Los tiempos han cambiado, evidentemente, ¿no? Muchísimo, pero... nos haría falta una filosofía que nos impulsara a eso, ¿no? También nos haría falta algo muy importante, aparte de esa filosofía, conocer la historia, nuestra historia, la historia de las luchas que llevan desde hace mucho tiempo desarrollando los oprimidos, no solo del siglo XIX, ¿no? Ni del siglo XVIII, ¿no? Sino desde toda la historia de la humanidad, que ha habido gente que se ha rebelado, que ha luchado, que tenía proyectos de vida y que no ha tenido ningún inconveniente en enfrentarse, por ejemplo, al Imperio Romano o a quien se terciara, con altos costes. Esa historia tendría un valor muy importante para nosotros y sobre todo el empuje de una visión de un mundo mejor, que ahora parece que estamos condenados. La visión que es un poco apocalíptica, si os dais cuenta, la mayor parte de películas y series es que son distópicas todas. Entonces tendríamos que reivindicar un poquito la utopía, ¿no? Aunque sea para satisfacernos. Con esa información, con esa historia, con esa memoria de lo que ha sido nuestro pasado, pues tendríamos más argumentos, más posibilidades, nos permitiría pues, conocer qué hemos hecho, qué se ha hecho, qué se pudo hacer, aprender de ellos. Es un material que ya está trabajado, si es que está ahí, está trabajado y podemos ver desde la perspectiva actual, que es muy cómoda, ver qué errores se cometieron, qué podríamos hacer nosotros ahora, si no hacemos esto, qué consecuencias tiene, etc. Ese aprendizaje sería muy válido. De este modo, volviendo a la conciencia de clase, creo que al menos para mí queda claro que es un esquema de interpretar el mundo, es un esquema cognitivo, un esquema que puede ser un esquema de lucha y un esquema transformador. Como decía, nos permite analizar el pasado, dónde venimos, etc. Estos elementos de análisis, evidentemente, hacen que cambie el marco comprensivo a nuestro alrededor, ¿no? Este marco nuevo va a ser un intérprete del nuevo conocimiento que nos va a ir viniendo. El conocimiento siempre está fluyendo. Si nosotros vamos trazando un intérprete, es como si aprendiéramos un idioma, ¿no? Una vez que aprendemos ese idioma, a partir de ahí eso va a ser un filtro. Claro, vamos a ser un poco tostones, vamos a ser críticos para todo. Pues mira, estamos viendo una botella de plástico, joder, pero el plástico ya tendríamos brasa referida a la ecología. En cualquier tema le sacaremos punta, cosa que generalmente pues el personal no se plantea, pero está bien tener ese espíritu crítico, ¿no? Ahora bien, matiz, los esquemas cognitivos no siempre son neutrales, porque daros cuenta de que son automáticos. Acordaros de la colleja. Filtran la experiencia y determinan qué se recuerda y qué no se recuerda. Esto ahora comprenderéis por qué lo digo, ¿no? Y qué se olvida. ¿Qué quiere decir? Que hay que estarlo vigilando constantemente. Que no somos fiables. Nuestro procesamiento de información humana mecánicamente parece que funciona bien, pero el contenido de ese procesamiento tendríamos que pasarlo por un filtro. Por eso, refiriéndome a Ferrer y Guardia, ya hablaba del pensamiento racional y el gran apoyo en la ciencia a la hora de aprender a pensar, ¿no? Todo tendría que pasar por un filtro. Un filtro, por una parte, tendríamos el filtro de una filosofía que nos ayudara a cuestionarlo todo, que podría ser el anarquismo, pero incluso esa filosofía no podría ser estática, que es lo que creo que queda claro. Siempre tendría que estar en constante construcción y observado de una manera empírica, racional. La psicología cognitiva, en concreto la terapia cognitiva,
cuando se enfrenta a un individuo que sufre, pues, bueno, voy a decir lo ideal, no lo que hace. En principio debería analizar la forma en que está procesando la información y observar si esa forma de procesar se puede modificar por otra, ¿no? Lo que decía antes del hombre que dice, no es que la empresa iba mal, no, es un cabrón, directamente con pintas porque me ha echado, porque no ha tenido beneficios para ahorrarse un salario y ahora va a exigir a los demás a que hagan el trabajo del que han despedido, ¿no? Bueno, pues eso sería un avance grandísimo, pero eso no es fácil, ¿eh? Ni en terapia, ni en la vida social, ni en la lucha de clases, ni en terapia tampoco. Pero el anarquismo sí que ha tenido siempre esa idea de concienciación que decía Freire, ha hecho pedagogía de alguna manera sociopolítica de la conciencia, ha querido como despertarnos, ¿no? Despertarnos a una visión de un nuevo mundo, a una visión de la explotación y sobre todo a esas potencialidades que teníamos como clase. Porque a fin de cuentas la clase obrera lo ha hecho todo, lo hace todo. Joder, pues si lo ha hecho todo, pues a buen entendedor salud, ¿no? Eso, hay una película que me recuerda ahora, El Club de la Lucha, ¿os suena? Ahí hay una escena, que no sé si es el Brad Pitt el que lo dice, en la cual hablando sobre las posibilidades que tienen de cambiar, de hacer cambios en la sociedad, dice, conducimos sus coches, les vendemos en las tiendas, cuidamos a sus hijos, les cortamos el pelo. Pero si es que los tenemos a huevo. Bueno, ya somos sus policías también y sus soldados, ¿no? Que es peor. Pero evidentemente despertar esa conciencia, llegar a esa concienciación de nuestras potencialidades sería un logro brutal. La psicología lo ve de un modo individual y el anarquismo evidentemente lo ve de un modo colectivo, siempre enfocado a lo colectivo. Para mí un individuo muy importante a este nivel que creo que es básico para el presente y para el futuro es Kropotkin, con su apoyo mutuo. No podemos saber si realmente tenía razón en eso de que nacíamos con el apoyo mutuo dentro, con esa capacidad. Pues no lo sabemos, y que era la cultura la que lo encubría, ¿no? Y que entonces había que coger y desprendernos de esa costra para que fluyera de una manera moral esos valores, ¿no? Pero no solo por sus estudios, sino por todos los estudios que está haciendo a posteriori la psicología social, sí que se está viendo que algo en nuestros cerebros es diferente. Por ejemplo, en neurociencias se ha observado que funcionar de una manera horizontal hace cambios, tiene correlatos neuronales, que la gente que funciona de manera horizontal en grupos anarquistas funciona mejora el autoconcepto, hay reacciones diferentes a las que hay en relaciones autoritarias, ¿no? Es posible que a lo mejor tuviera razón, pues Kropotkin, pues a lo mejor sí, habrá que darle la oportunidad. No obstante, tanto el anarquismo como la psicología, a la hora de hacer cambios en nuestro sistema de procesamiento no lo tiene fácil, ¿no? Y esto ya lo estudió Erich Fromm. Aunque él era psicoanalista, todavía no estaba la ciencia cognitiva en marcha. Él intenta comprender cómo se ha llegado al nazismo, ¿no? Bueno, habría muchas razones económicas, etc. Pero ¿por qué masivamente la sociedad alemana se incorpora al movimiento nazi? Él hace una tesis bastante interesante en El miedo a la libertad. Plantea que según los individuos van creciendo,
se produce el proceso que se denomina de individuación, pues les da miedo asumir las responsabilidades con las que se encuentran. Porque imaginaros cargar con la responsabilidad del mundo tal y como está, ¿no? Nuestra responsabilidad es muy limitada, pero eso llega a producir angustia e inseguridad en las sociedades. Entonces, pues, él dice que hay una solución muy fácil: obedecer. Es lo más cómodo que existe. El que pueda. El que pueda. Pero obedecer es lo más cómodo que hay, lo que menores costes tiene para el individuo. Además es que se puede comprobar cómo reduce la ansiedad. Reduce la ansiedad. Te presionan. Si te rebelas, ya automáticamente se activa tu sistema nervioso. Y aparte de que puede tener un resultado incierto. Si tragas con lo que te está planteando, sea el jefe o quien sea, además existe la obediencia debida, ¿no? Que es un recurso muy extraordinario para reducir la angustia. Él llega a esa explicación. Además, aparte de que la obediencia es cómoda, como el cerebro funciona automáticamente, pues intenta que nos adaptemos a casi a cualquier situación. Por ejemplo, si las sociedades nuestras, en principio, parece que no tienen mucho sentido desde el punto de vista humanista, para eso está el consumo de bienes materiales. Y si no están las denominadas ahora experiencias, ¿no? Una experiencia, ¿no habéis oído eso? Ahora todo es una experiencia, y además ya te lo ponen en la propaganda. Pues ir a comerte a un restaurante vegetariano es una experiencia. Viajar a, no sé, un sitio exótico es una experiencia. Todo se convierte en una experiencia única y empieza a dotar me imagino que producirá endorfinas en el cerebro y genera satisfacción, y ese currículum de experiencias que vas acumulando pues dota de sentido. Esto se produce automáticamente. Yo particularmente no creo que la mayor parte de la gente se cuestione que está pagando 100 pavos por una experiencia de un plato de lechuga con 2 tomatitos cherry, ¿no? En el restaurante no sé cuántos. Pero no se lo cuestiona, pero sale todo feliz, ha sacado unas cuantas fotos, lo ha compartido en redes y ha tenido una experiencia y lo repetirá y lo recomendará, etcétera, etcétera. Si lo reflexionara, probablemente se sentiría un poco necio o necia, dependiendo de su poder económico, ¿no? Estas situaciones de evasión producen satisfacción puntual, pero daros cuenta que me he tirado de psicólogo 35 años. A mí no me han venido pobres a la consulta, porque era privado. Era gente que clase media, media alta, cuando no alta, ¿no? Estaban todos hechos polvo igual. A pesar de veranear en Torremolinos o tener el último coche, etcétera, etcétera. Sí, entraban en eso que se dice de que los ricos también sufren, también lloran. Bueno, es un poco una gilipollez, porque es mejor ser rico que ser pobre a la hora de afrontar un malestar emocional o un problema psicológico. Pues de momento pueden pagarse al psicólogo, se lo pueden pagar al psicólogo privado, cosa que los otros pobres tienen que ir a salud mental cuando les toque, si es que les toca alguna vez. Pero bueno, en las democracias liberales, pues sí, nosotros hemos tenido suerte, claro, estamos mejores que nuestros padres y que nuestros abuelos, ¿vale? Pero si profundizamos y rascamos un poco, nos damos cuenta de que la libertad que poseemos, esa capacidad de autorrealización, es muy nimia. Yo muchas veces lo he mencionado, digo, si no fuera por la ideología, por mi filosofía, esto sería un asco, vería la vida como un asco auténtico, pero la filosofía te ayuda porque te da esperanza, es positiva, ¿no? Si es que no tenemos potestad para dirigir nuestras vidas, y tenemos que pagar un piso 30 años, si lo podemos pagar, y llegar a fin de mes, todos los meses, una lucha continua, yo no sé qué libertad es esa.
No sé qué libertad es. Estamos pagando las celdas, eso sí, ¿no? Pero bueno, en esas estamos, ¿no? ¿Qué somos si no tenemos espíritu crítico? Pues yo estoy siendo aquí muy crítico, pero claro, no es tan fácil, ¿eh? Pues llegamos a la indefinición, al individualismo, y digamos que en ese contexto se genera un caldo de cultivo que nos lleva a donde nos está llevando, a la obediencia, de nuevo, al autoritarismo, a seguir de manera irracional, pues a líderes que no tienen discurso, ni base, ni fundamento, que es algo que nos debería sorprendente. Es algo muy sorprendente a lo que estamos llegando. Además es que estamos poniendo el destino de nuestras vidas en manos de educadores, que los convertimos en modelos a reproducir. Y la justicia social, la igualdad y la fraternidad pues se va alejando. Por eso es tan importante todo este proceso de cambio, ¿no? desde la conciencia de clase, el asumir una filosofía que sea transformadora y sobre todo ser muy conscientes de que cada día es un ejercicio de revisión de nuestro propio pensamiento y de la información que nos viene del mundo, ¿no? La psicología cognitiva te diría que tienes que estar pendiente de lo que estás procesando mentalmente, de si eso te está beneficiando o te está perjudicando. Y luego ver si eso se puede interpretar de una manera que te vaya mejor. En términos racionales, claro. Que también te puede dar por meterte heroína o beber, evidentemente, ¿no? Que sí que sería un escape, ¿eh? Y desde ese punto de vista sí que se comprende. El anarquismo desde el primer momento de su historia ha tenido la idea de la educación por encima de todo, ¿no? De la cultura. Ferrer y Guardia en 1901 ya formó la escuela moderna, como sabéis, y su idea era formar sujetos críticos, libres de dogmas religiosos y estatales, ¿no? Y defendía una educación basada en la razón, en la ciencia y la libertad. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues eso, lo que decía antes, a la situación actual. Pues la psicología social lo tendrá que explicar. ¿Por qué la psicología social más que la cognitiva? Porque la psicología cognitiva es muy individual y la psicología social está más enfocada a algo que es muy importante dentro del anarquismo, como es la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Vale, voy a dar un saltito ya para ir acabando. Hay una cosa que quiero mencionar, es que generalmente exaltamos mucho las relaciones sociales, la socialización, etc. Pero todo lo que nos viene de la sociedad, en esta sociedad, no tiene por qué ser ni moral, ni justo, ni bueno. Y tengamos en cuenta que si he mencionado que aprendemos por aprendizaje por imitación, automáticamente podemos aprender modos, usos y costumbres que sean antagónicos con lo que defendemos ideológicamente. Con lo cual, si os dais cuenta, hay que estar constantemente no solo revisando lo que estamos pensando, sino lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y pasarlo por un filtro racional, lo cual es costoso. Y por eso insisto que es mejor obedecer que estar siempre con el pensamiento racional a vuelta, para que entendamos por qué las cosas van como van. Además, si no, podéis hacer un experimento, empezar a ser críticos con todos en vuestro entorno. Cuando alguien te os diga, oye, pues he visto esto, ¿has ido donde lo has visto? Lo he visto en tal sitio. Sí, pero ¿lo has visto tú directamente o te lo han contado? Bueno, me lo ha contado. ¿Pero tienes alguna prueba de ello? Estás utilizando pensamiento empírico, racional. Te va a mandar a la mierda, directamente. Vamos, no se va a cortar ni con un serrucho. Le vas a sacar de quicio. Bueno, ¿y qué datos tienes de eso? O te pregunta alguien, ¿tú qué opinas de esto? No sé, no tengo datos. Bueno, pero puedes dar tu opinión. Bueno, espera que me documente. Pero ¿no me puedes dar tu opinión ahora? Es que lo que voy a decir no tiene valor. Eso desquicia hasta
pero en realidad deberíamos funcionar así, por lo menos a nivel interno, ¿no? Es decir, que nuestros esquemas cognitivos deberían ser pasados por el análisis racional, siempre con una actitud empírica, ¿no? La filosofía libertaria, por ejemplo, coincide con esta visión cognitiva del aprendizaje en que no tiene verdades absolutas. Entonces, como no las tiene, está siempre en construcción, pues siempre va a estar aprendiendo sobre la marcha. Y además, por lo menos en mi opinión, creo que pensar racionalmente empuja a la rebelión, desde la más básica hasta la derivada de la cólera, ¿no? Y siempre ha habido rebeldes y rebeliones, nunca, o sea, el que pasemos por una época un poco oscura no quiere decir que esto vaya a ser siempre así. Perfectamente. Que, bueno, A veces la vida se siente 80 años, entonces vivimos 80 años, tenemos muy poco tiempo para hacer un recorrido por la historia, pero podríamos hablar, decir, la historia de la humanidad podría ser la historia de las rebeliones, de las continuas que ha habido, y en todas las áreas del conocimiento siempre ha habido alguien que se ha rebelado contra los paradigmas anteriores, los ha cuestionado y ha creado otros nuevos. Es decir, la vida, en el fondo, debería ser un experimento científico. Bueno, voy a acabar con la psicología. La psicología siempre ha estado al servicio del poder. Yo no sé si lo tendréis claro a esta altura, a la ideología dominante, ¿no? En realidad, por lo menos lo que yo aprendí en la facultad y lo que he visto en mi entorno, no es cuestionar el origen de los problemas, de la sintomatología, sino intentar que el sujeto se adapte, que sobreviva, que sea funcional. A la profesión no le ha importado demasiado cómo iba el mundo, ni en qué ambiente se desarrollaban los sujetos. El caso es que sí, que lo había teorizado, que eso me sorprendió mucho. Existe desde 1994, se llamaba algo así, es un palabra, evaluación multiaxial del DSM-4, que es de la Asociación de Psiquiatría Americana. A la hora de analizar un sujeto, planteaba bien. Eje 1, problemas médicos. Eje 2, sintomatología. Eje 3, personalidad. Eje 4, situación socioeconómica, recursos sociales, redes de apoyo mutuo. Eje 5, incapacidad, ¿no? Grado de incapacitación en el que se encontraba. Eso no se ha usado nunca. Vamos, no se ha usado nunca. Pero sí que existía esa visión teorizada de que el individuo había que, a la hora cuando acudía a la atención psicológica, debería contemplarse desde múltiples ejes. ¿Por qué? Porque todos están influyendo. Así. Ni tienen tiempo, por lo menos en salud mental, ni siquiera yo creo que se lo han planteado. Evidentemente la psicología, en vez de hacer individuos resilientes, es decir, funcionales para que sean productores, podría haber promovido la rebelión, todo lo contrario. En vez de la obediencia, ¿no? La insumisión. Pero no ha sido así. Solo la antipsiquiatría sí que planteó en los años 60, y en eso coincidió con muchos puntos de vista del anarquismo, en que el origen de gran parte, no de todos, pero el origen de gran parte del malestar emocional de los ciudadanos y las ciudadanas, pues era la propia vida social, las relaciones de producción. La psicología, desde mi punto de vista, todo lo relacionado con la salud, pero ya que hablamos de psicología, tendría que estar al servicio del ser humano. Tendría que buscar un beneficio colectivo. Si la obediencia, como ya hemos definido, es fuente de todo mal, pues la psicología debería estimular la desobediencia. Esto algún año a lo mejor se ve, pero yo no lo he visto. Tendría que mirar más allá de los síntomas y centrarse en el origen de los trastornos psicológicos,
de alguna manera tendría que convertirse en una especie de agitador de conciencia. Hubo un teórico de la psicología cognitiva, Beck, que decía que el psicólogo tenía que ayudar al paciente a resolver sus problemas. Ha sido el único que yo le he leído que haya dicho algo. Que si un sujeto venía porque tenía una mujer maltratada, tenía problemas en casa, o tenía una adicción, o estaba siendo acosado y maltratado en el trabajo, que si el psicólogo no le ayudaba, este trabajaba para el Estado en aquel momento en un hospital, porque si no le ayudaba a resolver eso, le atiendes allí, lo relajas y lo mandas a su casa o al trabajo. Bastante complicado, ¿no? Desde este punto de vista, pues los psicólogos y los psiquiatras, que tienen más poder que los psicólogos, podrían ser agentes, de alguna manera, agitadores de conciencias. Podrían hacer un trabajo político interesante, ¿no? Y además es que la psicología, lo mismo que el anarquismo, está en constante construcción. Cada época tiene sus características, de este modo los fenómenos psicológicos van y vienen, cambian con el paso del tiempo y las intervenciones, por supuesto, pues son diferentes. Y aquí hemos acabado. Voy a hacer simplemente un resumen de todo lo que hemos hablado para que se quede un poquito, ¿no? Hemos hablado de la definición de conciencia como un conocimiento que se tiene de sí mismo y del medio que se desarrolla, que tiene un uso moral, sociopolítico. Hemos hablado de la psicología cognitiva, que estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento y que pretende explicar cómo los seres humanos interpretan el mundo. Hemos también mencionado que la conducta se produce en función del procesamiento de información humana, es decir, de los esquemas cognitivos aprendidos. Luego he introducido el concepto de conciencia de clase como una capacidad aprendida para entender las relaciones de explotación y que nos permite posicionarnos ante la lucha de clases, ¿no? Y que sería una buena herramienta para afrontar precisamente esa lucha. Y por último, pues he llegado a la conclusión de que no basta con tener conciencia de clase, sino que hay que llegar más lejos, que necesitamos una filosofía que no que tanto que nos dé las respuestas, sino que nos ayude a encontrar respuestas en cada momento sobre los múltiples aspectos de la vida social. Y esa filosofía, pues, para mí sería el anarquismo. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Habla lo que quieras, tú ya, yo te voy a descansar. A ver, ante todo te felicito y te agradezco mucho que hayas hecho este trabajo. Estás planteando con toda razón cómo la obediencia, si bien es adaptativa en el sentido más pasivo, es bastante nefasta, es lo que conocemos como sumisión, ¿no? Pero yo quisiera saber, porque estoy buscando los orígenes del poder, que para los anarquistas pues es vital, ¿no? Porque partimos de la base de que lo que ahora parece más monstruoso puede ser el fascismo, hace unos años, y antes eran las monarquías absolutas, etc., no son más que exacerbaciones de poder. Pero que eso no han creado ellos las nocividades que viene sufriendo el mundo desde hace milenios. Por otro lado, tenemos noticia, no es con la exactitud científica que se gusta tener, pero sí parece que hay noticias de que en unos comienzos nuestra especie, ya sapiens, con el lenguaje moderno, etc., vivía en unas sociedades más igualitarias. No vamos a hablar de una era de oro, pero más igualitarias. Y a partir de ciertos acontecimientos que no se sabe muy bien cuáles,
búsqueda de lo psicológico, que sí que me parece, por eso te decía que era tan interesante tu aportación, porque el marxismo centra mucho el determinismo económico. Entonces, hay otros factores. Por supuesto, hay una parte económica y de otras índoles que influyen porque es compleja la sociedad. Pero hay aspectos psicológicos que, claro, no se tocan. Entonces, tú eres un especialista y te has metido en este asunto y es muy importante. Yo pregunto, antes que la obediencia hay otro mecanismo humano que es anterior, que es alguien que se ha considerado superior, porque si no nadie obedecería. Si alguien toma la iniciativa, es decir, el primer acto ha sido no el obedecer, sino el mandar, o el intentar mandar, por lo menos. Sí, finalmente se ha traducido en una realidad, porque si no, no habría obediencia. Y ahí me preguntan, ¿qué aspectos psicológicos podríamos destacar el por qué, en teoría, una sociedad fundamentalmente igualitaria se rompe porque algunos de sus miembros se consideran superiores, de alguna manera, en algo, y muy progresivamente, porque hay casos que se estudia un poco, lo poco que se sabe, con múltiples facetas, y nadie descaradamente se ha puesto de repente un gorro de una corona de rey, ¿no? Pero ha habido unos procesos que ha implicado que en algún momento individuos se consideren superiores. Es un poco esa mi pregunta. Pues si respondemos esa pregunta, nos dan el Nobel. Hay quien se ha llegado a decir que el inicio de la propiedad privada quizá pudo tener que ver con eso, ¿no? Pero la antropología ha trabajado mucho el tema, pero no hay respuestas. Fíjate, yo me he tirado 35 años de psicólogo y te voy a contestar desde lo profesional, la clínica. Cada vez he entendido menos la mente humana, con el paso de tantos años. Al principio, cuando te pones a trabajar, crees que todos estos modelos teóricos con los que estás trabajando, pues, que te dan respuestas. Y no está claro. ¿Es una patología, por ejemplo, la acumulación de riqueza? Pues a lo mejor es una patología, que es un juego. El ansia de dominación. Hay algo, es que lo podríamos estudiar incluso desde el psicoanálisis, hay algo sádico en someter a otros, algo insano, ¿no? Eso, Ricardo Mella, creo que al respecto, él consideraba casi todo patología, ¿no? Muchas de las cosas que nos desenvolvíamos los seres humanos, por ejemplo lo que estás comentando, decía que en una sociedad comunista libertaria en que los individuos se asociaran libremente, en el que no hubiera propiedad privada, evidentemente, no hubiera división del trabajo, en que cada uno recibiera según sus necesidades, pues que gran parte de los problemas que aquejaban a los seres humanos desaparecerían. Pero que habría otros que tendría que estudiar la ciencia a ver cómo se les metía mano, porque no hay explicación para todo, no hay explicación. Yo no sé si no hay a veces hay factores biológicos que se nos escapan a la hora de... Es que el tema de la personalidad es complicadísimo, ¿no? Pues, ¿qué hace con un individuo? Imaginaros que vivimos de una manera horizontal. ¿Qué necesidad hay de que alguien se alce con el poder? ¿Para qué? Pero si es más cómodo estar de manera horizontal, ¿o no? Sobre todo si las comunidades son pequeñas, porque la responsabilidad se reparte. El mero hecho de tener que ejercer una acción coercitiva de violencia tendría que resultar repugnante, moralmente hablando, para una sociedad horizontal. Entonces, ¿qué hace que un individuo quiera asumir ese poder? ¿Por qué? ¿Por acumulación de riqueza? ¿Por tener hembras? No, yo no tengo respuestas. Pero nunca las he tenido. Sí que creo, que no me queda otra que creer, ¿no?
que hay ciertas condiciones naturales que facilitan que el monstruo que podemos llevar dentro salga. Esto lo ha teorizado Hannah Arendt y también Primo Levi. Y decía que hay estructuras en que permite que salga el monstruo. Porque, ¿qué pasa? ¿Que el ser humano es bueno por naturaleza? Tenemos diferenciación entre el bien y el mal. Primero tendríamos que diferenciar qué es el bien y qué es el mal. ¿Y tenemos la misma interpretación todos? Mejor es que haya estructuras de funcionamiento que definan cómo debemos comportarnos y que haya una mínima coacción moral para que se respeten esas estructuras. Pero no sabemos lo que llevamos dentro, ¿no? A ver, en una película de Costa Gabras que se llamaba El Capital, me la has recordado ahora sobre eso, ¿no? Este tío está forrado. Al final de la película, imaginaros que gana en una operación bursátil el protagonista el Producto Interior Bruto de un país. Y entonces le pregunta a alguien que si tiene tanto dinero, ¿por qué no se retira? ¿Por qué hace eso? Dice, porque es un juego. Porque disfruta. ¿Por qué le corta las alas a la gallina? ¿Era necesario? No, pero me gusta. Da miedo, ¿verdad? Da mucho miedo. Pero sí, lo que tú planteas, en una sociedad primitiva que a lo mejor podía tener unas estructuras... Hay una historia que leí medieval, en la cual había un pueblo que vivía de una manera horizontal. Entonces, llegó el momento de la cosecha. Entonces, tenían unos buenos almacenes, habían guardado cosas, y de pronto no se sabe por qué empezaron a temer, aunque tenían abundancia, de que alguien les robara. Ese alguien queda difuso, porque los de la comunidad no les iban a robar, tendría que ser alguien que viniera de fuera, y si viniera alguien de fuera sería más fácil darle parte de su almacenado, ¿no?, que tener que poner a dos a que vigilaran, retirarlos de trabajar para ponerlos ya a vigilar el almacén. Ya se estaba liando la cosa, ¿os dais cuenta? Luego ya no tuvo más que aparecer, a esos había que darlos ya de comer y pagarlos. Y además había que dotarlos de algún arma, un garrote o algo, ¿no? ¿Y qué pasaba si una tierra producía más que la otra? ¿Ese almacenaje era común? ¿O cada uno almacenaba lo suyo? Sin darnos cuenta, el que tenía más podía pensar que los que tenían menos le podían quitar, ¿no? Y se fue liando. Entonces ya en vez de tener dos, tenía 4, armados. No os digo ya si encima empiezan a aparecer personas que están migrando y que van a pasar por esas tierras. Lo más fácil sería darlos de comer, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero también puedes coger y separar de esas personas que están trabajando, convertirlos en soldados. A partir de ahí la acumulación de riqueza, además todo esto es que la antropología lo he estudiado. Yo no lo he observado mucho, no lo he visto mucho. Pero por ejemplo, el tener muchos hijos era rentable porque trabajaban mucho. Y entonces tenían más cosechas. Si tenían más cosecha, pues almacenaban más. Pero es que el problema de acumular riqueza es que hay que defenderla. Ya tenemos ahí una trampa mortal. Acumular riquezas o propiedad significa que alguien te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Bueno, delincuencia al margen, ¿no? Entonces, si matemáticamente la riqueza es un bien limitado, es algo limitado. Imaginaros que es 100. Y esas 100 hay que se lo llevan entre 2, se llevan 80 o 90, el otro poquito hay que repartirlo entre el resto. Va a haber problemas. Es que eso... Ahora, ¿cuál fue la clave
pues no, pudo ser la propiedad privada, puede ser una época de crisis ecológica en el entorno, de carencias, y entonces que ahí se impusiera la parte más darwiniana del ser humano, que uno más fuerte, pues de alguna manera prevaleciera y se erigiera en un líder, no en un líder coyuntural, sino no en un líder carismático del que se usa puntualmente, sino en un líder autoritario que no solo salva la situación y hace su aportación por su valor, su coraje o su inteligencia al grupo, sino que luego quiere obtener un beneficio de eso. Algo así tuvo que ser. En una situación excepcional, porque no tiene mucho sentido que si una organización horizontal que se ha ido pasando a través de las generaciones, aunque estas generaciones vivan poco, culturalmente de alguna manera lo tienen muy interiorizado. Tiene que ser algo excepcional que haya ocurrido. Una plaga, una enfermedad, una crisis ecológica, una migración forzada, otro grupo que les ataca, algo especial que sí que puede, la parte más cooperativa pasa a un segundo lugar y aparece la parte más coercitiva, ¿no? Y luego, en vez de disolverse, se instaura. Los romanos incluso, creo que tenían una opción, era, no sé en qué época, es que esto lo he leído y ya mi memoria no es lo que era. Decían que en un momento dado podían suspender las leyes del Senado y elegir una especie de dictador, porque había una invasión. Entonces, teóricamente, ese sujeto canalizaba todas las decisiones, toda la capacidad de decisión y todas las fuerzas para atender a esa situación. Sí, eso ha ocurrido ya a los romanos. Eso no lo los pueblos y los pueblos actuales que son cazadores de constructores, bueno, los indios, antes de que los exterminaran, claro, pero vamos, hace pocos años, ¿no? Que se nombra un jefe militar. Eso es. Que luego desaparece. Y luego desaparece. Es muy típico, ¿no? Ahí es cuando. Y si no desaparece, Muy claro. Julio César, todo, claro. No, pero eso ya es que los romanos ya venían ya con mucho rodaje. Pero estos otros no, porque esto es el rodaje que tienen esa como tú comentas. Claro. Es generación tras generación igualitaria, pero hay momentos diferentes. Entonces, en ese momento se nombra un jefe militar. Eso es. Pero ese hombre, que por cierto intentaba continuar la guerra, es abandonado por su propia gente. Porque no quiere seguir con más guerra, porque han solucionado el problema inmediato. Pero se genera, pero ese ya viene, digamos, maleado. Y estamos analizando, pues plantea un cambio que es más interesante, que son esas situaciones excepcionales, que sí que es digno de ser estudiado. No, está bien. Pero ojalá tuviéramos respuestas para todo eso. Eso Margaret Mead tiene un estudio muy interesante sobre esto cuando empiezan a descubrir huesos que están restaurados en esqueletos. Dicen que eso supuso un avance en la evolución humana porque hasta ese momento los heridos eran abandonados directamente. Y entonces en un momento dado empiezan a curarlos. O sea que una actitud totalmente progresiva, pero también puede haber actitudes regresivas, como por ejemplo la eutanasia en la época del nazismo, ¿no? Cargarse a todos aquellos que eran enfermos, tullidos, etcétera. Sí, bueno, primero quiero hacer un par de comentarios. Por una cosa, solo curiosidad, hemos hablado de que Julio César, por ejemplo, el dictador, no sé qué, se da la paradoja que Julio César luchó contra el papel del dictador que era nombrado por el Senado romano. O sea, combatió contra Sila, que se autoproclamó dictador, y luego él se convirtió en aquello que lo que combatió. Es decir, que se da una paradoja, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco lo que quería comentarte era, yo estudié magisterio en los años 80 y te quería decir que la conferencia que nos has dado, no te voy a decir lamentablemente, pero me ha recordado mucho a mis estudios de magisterio, porque yo estudié a Erich Fromm, estudié a Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, el miedo a la libertad, también estudié en algún apartado a Gramsci y
Y a conferencias que voy de estas características me encuentro que son referencias muy recurrentes. No lo digo porque sí, no sea, pero son referencias muy recurrentes, ¿no? Pero a veces lo que he hecho un poco en falta es que desde esa época que yo estudié, que ya venía de atrás, pues ya digo, yo estudié en los años 80, ahora pues ha habido cambios muy significativos, porque a lo largo de la historia ha habido revoluciones, ¿no? Y desde esa época de esta gente, pues ha habido la revolución tecnológica. Yo creo que eso es un cambio de paradigma sustancial, muy sustancial, a la hora de analizar la psicología humana, la conciencia de clase, o sea, todo lo que tú has planteado. La revolución tecnológica no, o sea, no digo que no lo haya, ¿no? Pero no he visto realmente que haya una profundización por parte teórica del anarquismo y de otros movimientos, pero bueno, aquí estamos hablando de lo que nosotros por lo que estamos interesados, ¿no? No he visto, igual es por desconocimiento, pero hay muy poca teorización, muy poco planteamiento hoy en día actualizado a esa revolución tecnológica que ha significado un cambio profundo en las relaciones humanas, relaciones de clase, relaciones sociales, en fin, de todo tipo, ¿no? Y sí que es verdad que la solución que se ha dado muchas veces es la psicología, pero individualizada. O sea, la persona va individualizadamente a un psicólogo y al fin y al cabo cae en las manos de un psicólogo, con el poder que eso puede llevar o lo que puede significar, ¿no? Yo, bueno, pues un poco quería hacerte ese tipo de reflexión, ¿no? Que me da la sensación de que hay esa revolución tecnológica que se ha producido en los últimos 15, 20, 25 años, pues que no hemos sido capaces de actualizar ese tipo de mensajes. Y también con todo el respeto, ¿no? Cuando se habla de que pues las sociedades primitivas, horizontales, me sirve como antropología, es que con todo el respeto, vamos, pero que no somos ya 4 tribus que hay decenas de miles de millones de personas en el planeta. Entonces, bueno, pues me sirve como, bueno, pues vale, como algo recurrente, pero poco más. Y tampoco puedo ir a la gente joven hoy en día, a la gente que tiene que cambiar en la sociedad, decirle que había sociedades primitivas que eran muy igualitarias, pues bueno, pues vale, muy bien. Pero nos quedamos ahí, Lo digo con respeto, que me parezca que no estoy... Sí. O sea, y pues eso, lo que me interesaba un poco era lo que, bueno, sí, vale, pero hoy en día que miramos hacia allá, hacia más allá, ¿no? Que es lo que nos importa, aunque es un poco la idea que tenemos que trasplantar, porque lo que estoy planteando también es un problema que tenemos, porque aquí la media de edad pues también refleja que lo que estamos hablando se está quedando en un límite determinado, ¿no? Y luego es como última apreciación. Has comentado algo de que se nos compara con los ordenadores a la hora de las personas. Es que yo creo que no es que se nos compare con los ordenadores, en teoría los ordenadores están hechos a imagen y semejanza del ser humano. Por lo tanto, no es que se nos compare con los ordenadores, sino que desde mi punto de vista los ordenadores se tienen que comparar con nosotros porque están hechos a imagen y semejanza del ser humano. Otra cosa es que el día de mañana puedan evolucionar de forma autónoma, pero en principio no es esa la idea, ¿no? Entonces, bueno, un poco son reflexiones que quiero plantear. Yo sobre la tecnología no lo he tocado y a mí me interesa siempre mucho la inteligencia artificial, pero cuando en los años 50 se empieza a estudiar el tema, era muy novedoso el tema de lo que era el procesamiento informático. Hoy en día ni se sabe por dónde va a ir el asunto. Yo no he tocado aquí el tema tecnológico ni las influencias porque es que no hay datos. Bueno, sí hay datos, empieza a haber datos, investigaciones sobre el efecto de las pantallas, muchas cosas, ¿no? Pero era inabordable. Hubiera hecho falta una enciclopedia para tocar el tema. Y lo que hablabas de las sociedades horizontales, sí, es verdad, sí, hay muchísimos datos sobre eso también. La sociedad actual es muy compleja, complejísima. Es difícil meterle mano tal y como está establecida ahora mismo, ¿no? Pero eso hay debate en ello y hay posibilidades de hacerlo. Lo único que a lo mejor no es el marco adecuado, pero sí que hay, incluso puede haber muchas cosas escritas, hacer pequeños grupos, empezar a cambiar la vida cotidiana, vivir que si en las periferias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es un proceso en construcción que se nos escapa. Además, pensar una cosa, la visión de un psicólogo clínico en un gabinete a nivel individual es limitadísima.
aprendes más por lo que lees y por lo que te llega a través de las revistas científicas que lo que es la casuística cotidiana. Con respecto a la tecnología sí que se está escribiendo mucho. Se está escribiendo, lo que pasa es que la postura del anarquismo es muy extrema. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que he leído artículos al respecto sobre desconectarse, desconexión, o sea, una postura extrema, desconexión, cerrar, fuera, primitivismo puro. Hasta los que piensan que piensan lo mismo que pensaban Bakunin, Kropotkin, etcétera, que la tecnología ya está aquí y que la clave es que estuviera al servicio del ser humano y supervisada y controlada por nosotros. Y no hay más planteamientos, lo que yo he leído hasta ahora. Ahora seguramente va a haber mucho más. No sé si te hago la aportación. Y luego de lo de citar a los autores, es que no se puede leer todo. He citado, es que claro, imaginaros el tamaño del número, esto no da para más. Sí. Digamos que la gente que se preocupa por cómo se puede cambiar la sociedad ante las circunstancias que nos rodean, pues hablo de los que nos planteamos estas cosas, que somos mucha gente, los anarquistas, fundamentalmente, no han hecho una reflexión qué soluciones hay para hoy, pero empezaron con algo muy básico, muy importante, en mi opinión, que es intentar descubrir cuáles son las raíces que producen la modificación de una situación, de una sociedad muy igualitaria a otra más jerárquica. Ahora, desde hace ya unos cuantos años, la antropología ha entrado muy en el fondo también de este tema. Hay un libro que se ha publicado hace poco, de Almudena Hernando, que se llama La corriente de la historia, que plantea, hace una propuesta muy radical, muy de raíz, que es que la sociedad igualitaria se altera cuando, por algún motivo, como puede ser la aparición del bronce o del hierro frente a la piedra en los instrumentos para poder alimentarse matando animales, y alguien en un momento dado pues maneja muy bien las armas o descuella dentro de su comunidad y se produce pues una situación de prevalencia de alguna manera, digamos que sobresale. Lo que estudia Hernando y bastante más gente es que lo que se produce es un proceso de individualización. Es decir, hay una conciencia colectiva, hay una comunidad donde todo el mundo tiene una conciencia colectiva de la necesidad de estar vinculados unos a otros, primero para sobrevivir, claro, porque era lo fundamental en nuestro momento, pero sobre todo no existe una conciencia individual, es decir, existe una conciencia colectiva donde hay el ejercicio de una serie de funciones para vivir, pero cuando se produce esta aparición del personaje que de alguna manera descuida por una... no solamente se produce el comienzo de un cierto poder, empieza un cierto poder, es decir, yo puedo hacer algo que otros no hacen, y lo que se produce es una conciencia de individualización que va empezando a romper con la conciencia colectiva. Ese esquema tan sencillo es el que se reproduce después hasta nuestros días. Siempre hay un mecanismo por el que alguien descuella, y han sido muchos instrumentos, en algunos momentos ha sido el poder económico, el poder bélico, pero hoy tenemos claras evidencias, ¿no? Y claras manifestaciones de personajes que ejercen este poder, que tienen un poder, que sea económico, etc. Bueno, pues, y cuando plantea cómo se enfrenta
esta historia. Porque bueno, ya alude además a que quien ejerce ese primer ejercicio de poder y de individualización, curiosamente es el hombre, en algunas sociedades, ¿no? En algunas sociedades matriarcales donde ha sido la mujer, por la razón que sea, la que ha de historiar, pero en todos los casos se produce esa individualización y esa individualización lo que hace es ir eliminando algo tan básico, lo más importante que es la conciencia colectiva, donde se desarrollan un montón de capacidades, el apoyo mutuo, ¿no? La solidaridad. Bueno, pues cuando desaparece eso, o va desapareciendo poco a poco, porque ya no es una persona, sino es un grupo, el poder se multiplica entre pocos para dominar sobre los subordinados, pues empieza a hacerse difícil volver pensar en que con esos instrumentos donde existe esa individualización, que a veces se convierte en muchas individualizaciones que forman un bloque de poder que se ejerce ya sobre una colectiva mucho más grande, pues empieza a ser muy complicado cambiar la historia. Y tan complicado como que cualquier otra propuesta de las que se han hecho, la toma del poder político, en fin, muchas más fórmulas, la dictadura, etcétera, al final acaban convirtiéndose en sociedades tan desastrosas como las primeras donde se ejerció el poder y no se ha resuelto. Tú comentabas ahora que hay ejemplos de intentos de volver otra vez a sociedades más homogéneas, más igualitarias, más horizontales. Bueno, hay ejemplos interesantes, pero es que más allá de esos ejemplos, que todavía son minúsculos, podría convertirse en ejemplos mucho más importantes. Yo no sé con qué futuro, pero yo estoy en varias cooperativas que son muy horizontales, donde los anarquistas deberíamos de aprender a esa horizontalidad, porque son mucho más horizontales que las otras organizaciones anarquistas que conozco, y conozco unas cuantas, y empiezan a tener alguna función en la economía social, por ejemplo, en la estructura de la economía social con cooperativas de crédito horizontales sin ánimo de lucro, donde hay una transparencia enorme, varias entidades de tipo horizontal, como son los grupos de consumo colectivizados o colectivos, que hay redes importantes donde las decisiones y la transparencia es muy grande. Más allá de eso, cualquier otro instrumento que potencie la individualización, que permita la individualización, va a acabar en que esa individualización lo que hace es generar poder. Y a mí ese análisis, donde se están buscando las raíces de las diferencias que generan una sociedad distinta a la igualitaria, pues me parece importante, porque cuando hablamos del individuo y hablamos del individuo y de su, bueno, de la psicología, que fundamentalmente afecta inicialmente, aparte de su proyección en psicología social, está hecha para ver qué pasa con el individuo, pues muchas veces no se plantea este tema, esta historia, es decir, por qué se habla de cómo afecta la individualización al ser humano, al individuo, pero no sé, yo no he visto que se planteara hasta ahora, hasta que he leído esto, que esa individualización lo que produce es genera un poder, y ese poder, hablo de forma muy general porque es muy difícil prescindir de la individualización y porque esas cosas se producen de forma muy espontánea y muchas veces es un poco inevitable, pero habría que conjugar una individualización buena, por llamarlo de alguna manera, con una existencia horizontal donde la comunidad tenga muy claro que el poder se ejerce por el colectivo y no por el individuo. Entonces, caminar por ahí no sé muy bien hasta dónde nos puede llevar, pero las otras propuestas que hay hasta ahora, la política, la acción parlamentaria, todas estas cosas no nos valen para nada. Y bueno, yo planteo esto como un problema más que como una Sí, la verdad es que
dentro de la psicología evolutiva, que yo la tengo ya muy olvidada, sí que se planteaba la individuación como algo inevitable, porque el individuo tiene que ir rompiendo como lazos a un nivel muy primitivo, ¿no? Los vínculos maternos, etcétera, ¿no? Los maternos familiares, para llegar a desarrollar su yo, por decirlo de alguna manera. Pero ahí entra algo, claro, esa individuación, para que el individuo se reconozca a sí mismo, desarrolle su conciencia, ¿no? De existir, debería existir la socialización. ¿Comprendes? Que el individuo, que sea compatible con eso, el individuo se independiza, llega a tener la capacidad de pensar críticamente sobre sí mismo y sobre el mundo, pero tiene que ser socializado. Generalmente, en lo que me enseñaron a mí en la facultad es que había, y ahora vamos a lo de las redes, la tecnología, ¿no? Evidentemente. Las formas de socialización muy básicas eran, en la medida que el individuo crecía, era la familia, la escuela y el grupo de edad. Ahí el individuo se socializaba, empezaba a aprender que había que cumplir reglas, que había normas, y que esos roles que se iba desempeñando pues suponían ciertos beneficios, o no cumplirlos, ciertos perjuicios. Pero evidentemente sería la sociedad, el grupo social, el que compensaría, porque es que si no, surgirían sociópatas, ¿o no? Es lo más probable. Un individuo que se desarrolla a sí mismo y que no tiene que responder a ningún tipo de norma social, porque el grupo social no se lo exige, dale el poder, que sea económico o instrumental de alguna manera, y ahí se ha generado esa personalidad que tú dices, ¿no? Y luego hoy en día lo de los grupos sociales está la tecnología, posiblemente eduque más internet que, bueno, las pantallas en general, la influencia sea muy superior a lo de los padres. En eso ya sí se está investigando mucho sobre eso. Pero el proceso de individuación es imparable. Es que es inevitable. Porque para que el individuo pueda tener su propia conciencia crítica. Ahora, ese desarrollo debería estar, obviamente, socializado. No reprimido, socializado. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Ahí tiene que haber una estructura social que le condicione en base al bien común, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacer la revolución, no nos queda otra. ¿No? Que hay que hacerla, pero ¿cómo? Bueno, sí. De eso estamos hablando. Ahí estamos. Yo creo que la educación del niño también es importante, ¿no? Por supuesto. La educación en algunos sitios lo están haciendo, intentar esa educación más colectiva. Sí, es imprescindible. Y lo están haciendo. Es pocos sitios, pero... Porque no sabemos en quién está educando ahora a los niños. La tablet. Ahí ya hay una investigación seria. ¿Qué influencia tienen, por ejemplo, los pedagogos, los profesores, los maestros, la propia familia, ¿no? Yo no sé. A ver, yo reflexionando un poco de lo que habéis hablado últimamente sobre la individualización, sí, claro que es necesaria. La individuación es primordial para luchar contra el individualismo. Es que son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, claro, la individuación, claro, como no va a ser, es necesaria para el desarrollo de la personalidad del individuo. Ahora bien, enlazando un poco con la pregunta que decía Carlos, ¿cómo se podía combatir esto? Hombre, es que lo que hay que hacer es dar a entender a la gente que la individualidad no significa el tú, el yo por encima de todo, sino que el yo tiene que entender que sin los demás no es nadie. O sea, eso es un punto
interesante que hay que empezar a hacer ver a las propias, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando el individuo entienda que él solo no puede estar, no puede existir, sino que depende de los demás y los demás de él, cuando entienda eso es cuando se puede hacer esa socialización que estabas comentando. Pero claro, ¿por qué no se hace eso? Porque no interesa, lógicamente, socialmente, dar ese tipo de formación en los colegios o en las familias. Depende del tipo de familia que tenga, pues están más o menos estructuradas, te pueden dar más elementos en ese sentido, pero luego sales a la sociedad está imbuida de una competitividad tan fuerte y tan grande que los elementos de éxito y tal, pues te impiden elaborar todo esto que estamos comentando, pero en la educación, en la enseñanza, en las escuelas, claro que lo podrían desarrollar todos esos aspectos, pero para eso hay que tener una voluntad políticas, por supuesto, y luego, bueno, pues formar a la gente, formar en ese sentido, pero para mí la conexión entre lo que estamos un poco hablando de la individualidad y la asociación es que hay que entender que una persona sola no es nada. Dependemos de los demás para un desarrollo, para todo, y los demás también nosotros, porque nosotros aportamos cada uno nuestra parte. Entonces, si eso se trabajara en las escuelas, se trabajara en las empresas, en los centros de formación, todo esto, claro, seguiría cambiando, pero todo esto significa mucho tiempo y más en el entorno donde estamos, y más con toda la batería de información que te dan toda la parte contraria, que te está trabajando todo lo contrario, que es el individualismo y el éxito y la competitividad por encima de la cooperación, ¿no? Entonces, claro, dentro de eso, quería remarcar un poco ese punto de unión que yo veía en lo que estaba haciendo en ese debate. Pero aparte de eso, te quería también un poco comentar lo que ya reflexionar, decir, bueno, si evidentemente el individuo, la persona, lógicamente lo sabemos profesionalmente, deja ese sentimiento colectivo, ¿no? Inicial y se refleja y se mete más por dentro. Entonces, el anarquismo, como lo que potencia es todo lo contrario, no hay posibilidad de anarquismo. Entonces, no sé si me explico. O sea, bajo el punto de decir, si admito esa tendencia del individuo a separarse y recrearse con el poder, por ejemplo, lindamente, entonces, ¿qué posibilidades tenemos de desarrollar una teoría, una filosofía en el sentido anarquista, ¿no? Yo lo veo complicado. No es fácil, pero evidentemente lo que hay que trabajar, todos esos aspectos de apoyo mutuo, solidaridad, antiautoritarismo, etcétera, cómo se trabajan. Claro, estamos en la misma de siempre. Todo esto, pero primeramente también hay que saber que el individuo puede ser que sea sociable por naturaleza. O no lo sabemos exactamente, pero sí, hay que partir de ahí. Si partimos de que no es sociable, de que no es naturalmente o por naturaleza dependiente de los demás, el anarquismo entonces para mí se me tambalea. Habrá un momento que habrá la posibilidad de tener una especie de sociedad horizontal. Pues, claro, y si yo ya dejo de creer un poco en que no existe la posibilidad de hacer eso, entonces ¿por qué peleo? No sé. Ahí lo dejo. Sí que existe la posibilidad, lo que pasa es que no sabemos si lo vamos a ver nosotros. Es un proceso muy largo, pero precisamente el neoliberalismo lo que hace es individuo, y tú tienes, si algo te sale mal es porque algo lo has hecho mal tú, te establece tu hoja de ruta, pero eso es un error, eso nos convierte en muy vulnerables, es un individualismo reaccionario, porque no es lo mismo que tú crezcas como persona, desarrolles tu espíritu crítico, siempre con un punto de vista dirigido al bien común, que seas una máquina de hacer dinero porque te has creído que la competitividad es la clave de la existencia. Es que en realidad es darwinismo social. Es darwinismo social que ahora no se le llama así, pero bueno, como el narcisismo. Vamos a llamarlo narcisismo social, ¿no? Pues bueno, lo podemos llamar de otra manera, pero la cooperación es la clave. Y claro, la enseñanza debería estar basada en la cooperación y en el antiautoritarismo. Mira, hay investigaciones que ya se han hecho hace tiempo sobre quién tiene más probabilidad de sufrir una psicopatología, ¿no?
Además se han hecho numerosos estudios al respecto, sin gente que sea sospechosa de libertaria. Han llegado a la conclusión que las personas que tienen una mejor red de apoyo social o red de apoyo mutuo son las que menos enferman. Están más protegidas. Es decir, el común nos protege. Entonces, es verdad pues que tendríamos que empezar por los colegios, pero es que no es tan fácil llegar. Aquí hay profe, pues ir al colegio y marcar tú un plan autoritario, ¿no? He trabajado en un banco, o sea, que fíjate. Ah, trabajas en un banco, bueno, Sí, pues sí, nada. o sea, que- Pero es muy difícil a todos los niveles. Primero porque es que ni siquiera se concibe. Pero eso no invalida la filosofía anarquista. No la invalida en absoluto. Al revés, si estamos aquí, los que estamos es porque profesamos esa creencia porque nos ayuda a vivir. Si a nosotros nos ayuda a vivir, seguramente le podría ayudar a mucha gente. Pero primero la tienen que imaginar. Es como si fuéramos un poco visionarios, ¿no? Tuviéramos una visión de cómo nos gustaría que fuera el mundo, cómo nos gustaría que fuera el día a día, las relaciones interpersonales, etcétera. Pero esa es nuestra. Nuestra obligación es transmitirla que la tenemos al lado, transmitírsela, contagiarla. Me decía un empresario cuando yo era joven que era un virus, que había que extirpar, que había que eliminar, ¿no? Sí, esa es nuestra labor. Lo que pasa es que es un virus transformador, humanista, cargado de valores morales, ¿no? Ahora, ¿que es difícil? Claro, pero llevamos ya 150 años con esta cantinera y hemos sobrevivido. Pues no está mal, ¿no? Y seguimos escribiendo libros y haciendo cosas. Yo no soy pesimista, ¿eh? Es que el mundo que vivimos es tan necio y tan impresentable que es que creo que el anarquismo es una filosofía muy positiva y muy creativa. Ahora, como pensemos que vamos a llegar mañana a hacer la revolución, lo tenemos complicado, ¿no? Ya con que hiciéramos la revolución de nuestras conciencias ya sería un éxito. Que no solo en nosotros, sino poderlo transmitir a alguien, ¿no? A mí me gustaría, cuando esté a punto de palmar, pensar, joder, pues he contaminado a lo largo de mi vida a 10, a 12. Mira, existe una probabilidad geométrica que si esos 10 o 12 contaminaran a otros 10 o 12, pues esto con el paso de las generaciones... Ahora, nos lo tenemos que tomar con mucha paciencia, a vista de dron, porque como pensemos grandes cambios muy rápidos, lo llevamos complicado. Bueno, no sé si hay más palabras o ya por finalizada. Sí, cortadle porque... Bueno, pues te agradecemos tu presencia una vez más. Oye, gracias por...